y tu cuerpo se apaga. Yo creo que eso nos sucede de menor manera en muchas situaciones. Tendemos a darle señales equivocadas a nuestro cuerpo y a nuestro organismo respecto a que en realidad no estamos, que no vale la pena seguir. Cuerpo cree lo que la mente dice. Exacto, exacto. Y lo que tú dices, el viaje, salir de la zona de confort, salir de la rutina, exponerse a nueva información. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Esto es Salud Conciencia, un espacio dedicado a la ciencia, la salud y la espiritualidad. Juntos vamos a explorar el conocimiento que la ciencia moderna y la sabiduría ancestral nos han entregado para crear salud y bienestar en nuestras vidas. Porque la acción de cada uno de nosotros importa. Acompáñanos y sé parte del cambio que el mundo está viviendo. Mi nombre es Simón Cienfuegos y esto es Salud Conciencia. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Salud Conciencia. El día de hoy vamos a hablar sobre la importancia del contacto con la naturaleza y de las relaciones humanas. Para ello tenemos como invitado a Carlos Guerrero, antropólogo de formación y director del proyecto Huellas del Lonquimay. Él tiene una reserva de montaña a la orilla de un río rodeado de montañas, un hermoso, pero hermoso lugar, el cual tuve la oportunidad de visitar hace un mes aproximadamente, donde pude ver los colores del otoño en su máximo esplendor y en donde tuve la oportunidad de conocer a este personaje tan interesante, tan lleno de sabiduría. Desde ya les cuento que se está grabando un documental allá, La Revuelta de Ranquis, el cual va a salir en televisión nacional y en Netflix. Así que vamos a estar hablando también de este trabajo que se está realizando allá, pero en esta primera parte del episodio vamos a hablar principalmente de la importancia de los baños de bosque, del contacto con de la naturaleza y el hecho de salir de la zona de confort, de bajar un poquito las revoluciones y de tener este tipo de experiencias que nos conectan con nuestro ser, con nuestra parte más animal, porque hoy día ya sabemos que vivimos en una sociedad individualista, vivimos en ciudades, ¿cierto?, lleno de gente, pero la mayoría vive de manera muy solitaria, no conectando con otras personas, ¿cierto? Viviendo de manera muy rutinaria, yendo al trabajo, volviendo, haciendo las cosas de la casa y sería. Y hoy día sabemos que la incidencia y prevalencia de enfermedades, tanto mentales como malestares físicos, es tremenda. Por lo tanto, ahí va la invitación a que nos animemos a salir de la zona de confort, aunque sea una salida de fin de semana, eh, y tener contacto con la naturaleza, darnos el tiempo de respirar, de contemplar, de escuchar el silencio, escuchar el sonido que hay en estos lugares. El fin de semana que tuve la oportunidad de ir a la reserva, Carlos nos habló mucho, nos contaba la historia de de cómo él llegó a este lugar y lo que ha significado para él en su vida, el por qué él tiene tanta pasión hoy en día en traer gente a este tipo de lugares, en educar acerca del cuidado del medio ambiente, de la conservación y el facilitar un lugar en donde las personas puedan conectar de manera sencilla, de manera auténtica, porque el refugio lo permite. Tenemos, ¿cierto? Están las piezas para quienes quieran ir a quedarse, pero también están estos espacios comunes donde se puede cocinar en conjunto, donde se generan conversas muy lindas. El día que llegamos, a las 2 horas de estar ahí, ya estábamos conversando todos, habían 24 personas en el lugar, se generaron conversas muy lindas, hicimos algo de música, y son estas cosas que nos recuerdan de que puede que hayan cosas más importantes que nuestras metas personales, el obtener objetos materiales, el obtener más títulos o qué sé yo. Usted sabrá cuáles son sus ambiciones, pero que el conectar con personas, el darse uno la oportunidad de sacarse los prejuicios y de conectar con personas que quizás tengan mucho que enseñarnos. Por lo tanto, para allá va enfocada la conversa.
para que nos animemos a conectar más, ¿cierto?, con aquellas personas que ya están en nuestras vidas, nuestras familias, nuestros amigos, a conectar con la naturaleza y a realizar, ¿cierto?, a aplicar todas estas acciones que nos permitan mantener y mejorar nuestra salud, porque ese siempre va a ser el objetivo de las entrevistas que realicemos en Salud Conciencia, que nosotros podamos aplicar en nuestras vidas todas estas cositas que nos van a permitir relacionarnos mejor y finalmente tener una mejor salud. Así que les envío un abracito gigante y nos vemos al otro lado. ¿Quién es Carlos Guerrero y qué es Huellas de Lonquimay? Bueno, Carlos Guerrero. Yo soy un antropólogo que ha hecho un camino, no sé si largo, pero sí extenso y variado para llegar a este lugar donde estamos ahora, que es Huella Lonquimay. Es curioso que el nombre, cuando pensamos en el nombre tiempo atrás, pensamos algo porque siempre un proyecto que he trabajado mucho con mi hija, el proyecto de vida. Siempre fue esta idea de la huella, un poco esta metáfora del camino, de la huella, de encontrar ahí tus sentidos. Yo creo que eso ha sido tal vez como si tuviera que definirme a mí mismo, creo que s- siempre estoy como en construcción, siempre estoy en ese camino, en el camino, que ni siquiera muchas veces, y creo que ha sido mejor, tampoco tengo muy claro a dónde me lleva. Siempre he dejado ese espacio para poder dejarme un poco guiar. Recuerdo mucho una frase que en una conversación tiempo atrás con Patricio Mans cuando estaba vivo, y él decía que había que vivir la vida manejando sin parabrisas. Y lo encontré súper interesante el concepto, porque en el fondo es que la vida también te golpee, te dé frío, calor, viento, sequedad, porque esa es la vida, no la burbuja que llevas adentro de la cabina. Entonces yo me definiría tal vez un poco desde ahí, y Huellas es parte de eso, es parte de mi camino. Huellas es un espacio hoy en Lonquimay, una reserva de montaña en la frontera con Argentina, a la cual llegué hace muchos años atrás, 25 años atrás, también caminando, haciendo deo. Me llevó la vida por allá y con el tiempo, en una conversación con mi hija, ella me dijo, cuando ella estuvo más grande, me dijo, papá, he llegado a creer que más que nosotros encontrar este lugar, yo creo que el lugar nos encontró a nosotros. De pronto necesitaba gente como nosotros para poder sentirse un poco más protegido, que es lo que hemos tratado de hacer con mucho cariño, con mucho esfuerzo, creatividad, eh, abriendo mucho ese espacio a otra gente que lo valore, que lo cuide. Y Huella pasó de ser una idea de conservación, Simón, a un espacio mucho más abierto. Y fíjate que siento que cada año se redibuja. Cada año gente que llega le otorga su impronta y tal vez había un mérito nuestro en eso, en dejar que sea un espacio en construcción. Súper. Bueno, yo estuve ¿cuánto fueron? Unas 3 semanas. Eso. Feliz, o sea, fue hermoso el lugar. Y algo que tú decías también de lo que dan estos lugares, pues. O sea, el mismo hecho de estar en la naturaleza, de conectar con esto, especialmente a la gente que vivimos en ciudad y que tanto falta nos hace a veces. Muchas veces no nos damos cuenta lo estresados que estamos y decimos que todo está bien, pero cuando llegamos a estos lugares y sentimos el silencio, ah, nos damos cuenta que hacía falta. Entonces yo creo y me gusta mucho que personas como tú estén haciendo esto de crear estos espacios en estos lugares, partiendo por conservar y por cuidar lo que hay, porque sabemos que en algunos lados no ocurre eso y vamos trayendo gente, pero no importa el daño que haga en el lugar. Entonces creo que no es la idea y que tú respetas muy bien el lugar, la montaña. Entonces, partiendo desde esto, ¿cuál crees tú que es la importancia en el senderismo y en visitar estos lugares?
Estaba pensando a propósito de esa misma pregunta. Recuerdo que tiempo atrás tuvimos un taller un retiro de personas que están haciendo baños de bosque. Entonces, conversábamos sobre eso, sobre la importancia de la montaña. Y fíjate que a veces uno busca respuestas un poco lejanas, cuando en verdad a veces están un poco más cerca. Siempre a mí me llamó la atención, yo soy hijo mis padres fueron colonos de Nahuel Buta. Me crié en Nahuel Buta, esa es mi cordillera madre y mis códigos están anclados ahí. Los olores, los sonidos, mucha cosa de lo cotidiano me habla desde ahí. Esta cordillera ha sido como un reaprendizaje en esta otra cordillera. Pero siempre me llamó la atención algo, y he escrito también de eso, tiene que ver con el habitar estos lugares, la gente que habita estos lugares de manera histórica. Entonces, a veces nosotros no sabemos leer, no quiero decir la sabiduría porque suena presuntuoso, pero no sabemos leer lo que entraña habitar estos lugares. Cuando uno se topa con algún viejo en estas cordilleras, Nahuel Buta, que me tocó, o acá mucho más, y tú te encuentras con gente de 70 80 años con una calma y una tranquilidad en la mañana, preparando el mate en el fogón, con un silencio tan profundo, y uno hace el ejercicio de mirarlo y mirarse a sí mismo y darse cuenta cómo llegas tú a esa edad controlando todo esa vorágine de sonidos, de imágenes a la que nos empuja esta sociedad. ¿Cómo la haces para estar sentado frente a un mate y tener aquietado todo ese tumulto de informaciones que a veces no nos dejan vivir el ahora, no nos dejan ver que estamos a veces sentados con un mate en la mano, sino que estamos muchas veces un poco telemáticamente sentados ahí, pero en otro lugar al mismo tiempo, o en muchos lugares al mismo tiempo, con mucho sonido. Entonces, puede parecer algo perogrullo, pero fíjate que a mí me parece que es súper importante. Yo creo que hay una sabiduría ahí, un saber vivir que nosotros no hemos sabido leer. Me sucede mucho con estos viejos y digo, definitivamente estar así, con esa tranquilidad, con esa paz, y no quiero hacer una apología respecto a eso, a que estar todo un día, una mañana tomando mate significa que eres sensei. No quiero caricaturizarlo, pero sí quiero tocar ese punto de cuando dice, ¿por qué nos hace bien estar en la montaña? Creo que nosotros somos animales que nacimos en la montaña. Hay que pensar que el género humano tiene 4 o 5 millones de años, desde todas sus variantes, desde que salió incluso de África hace 200.000 años, en todas sus líneas evolutivas, siempre estuvimos en la montaña, siempre estuvimos en el bosque. Tal vez solo cuando empezó la revolución agrícola, cuando se domesticaron los cereales 7.000 años atrás, los primeros animales, recién empezamos a ser sedentarios. Pero eso es un pestañazo en la vida del ser humano, un pequeño pestañazo, muy corto, no alcanza ni siquiera tal vez para pestañazo. El resto hemos sido siempre animales en tránsito, transhumantes, que nos movíamos buscando. Y creo que mucho de esto de la montaña, pero también del viaje, que creo que van muy de la mano, como esta tribu que se va moviendo siempre. No, en principio por el alimento, pero después se transforma en un código, el moverse, el buscar, el interactuar, el funcionar en grupo, el fuego, este espacio en torno al fuego, está tan grabado en nuestro ADN, en nuestra pupila. Entonces creo que cuando nosotros vamos a la montaña, cuando nosotros vamos a la naturaleza, nosotros en el fondo restauramos, no sé si esa es la palabra, pero al menos hacemos una especie de déjà vu a ciertos códigos que han caminado con nosotros todos estos años, todas estas generaciones, que son muchas, y que siguen caminando dentro de nosotros, aún a pesar de nuestra obstinación de creer que no somos animales, porque a veces hablamos de los animales como si nosotros no lo fuéramos, y decimos los animales, y nosotros somos animales también, y venimos con mucho del ADN de ellos, pero también con mucho condicionamiento que vienen desde antes, y que yo creo que habitan con nosotros. Y vuelvo al principio del ejercicio, cuando tú te sientas en la mañana con el mate a ver el fuego y logras aquietar todo ese tumulto que nos rodea de sonido, todo. Creo que ese ser antiguo que habita en nosotros, que siempre ha habitado, también está con nosotros sentado tomando ese mate, viendo el fuego. Y creo que eso es lo que nos hace sentido en esos momentos y lo que nos
ayuda a sanar, a encontrarnos con esa esencia nuestra, que no es una esencia mística, que no es una esencia, no quiero transformarlo en algo así como demasiado purista. Creo que es súper simple. Es una esencia muy humana, muy animal, pero con la cual estamos muy peleados, creo yo, muy alejados, y eso creo que nos genera este daño societal. Súper, súper, dijiste hartas cositas de las que me gustaría quizás agarrarme un poquito. La idea de estas conversas siempre es entregar herramientas prácticas, mostrar información que a quien sea que esté escuchando le pueda servir para mejorar en algún ámbito su calidad de vida. Eh, Tendemos a separar las cosas. Hoy día sabemos que todos los ámbitos de la vida influyen en nuestra salud y la idea de salud conciencia siempre ha sido conectar ciencia, salud y espiritualidad. Eh, y cuando hablamos de este pestañazo que dijiste de que lo que es la sociedad moderna, si vemos la línea de tiempo para atrás, eh, la forma en que estamos viviendo los humanos hoy en día es, como tú lo dijiste, un pestañazo. Todavía no, nuestro cuerpo, nuestras mentes quizás no se han adaptado o quizás más bien se han desadaptado Mm. a la esencia, ¿cierto? De esto, de nuestra parte animal, del movernos, del conectar con estos lugares en los cuales siempre hemos estado. Hoy día sabemos que el movimiento es salud, que conectar con las áreas verdes, por lo mismo es que se llama los bosques, los baños de bosque, perdón, que hoy día hay muchos estudios que muestran los beneficios que trae a la salud. Eh, entonces lo importante que es de empujarnos un poquito a salir de la zona de confort, a salir de la ciudad y a visitar estos lugares, porque me ha pasado hablando con gente, yo siempre estoy invitando, sale un fin de semana, es que no tengo tiempo, es que no tengo plata, es que me da lata, sácate todas las excusas, esto es salud, y si realmente nosotros queremos cumplir nuestras metas, sean cuales sean, lo primero que necesitamos es salud, lo primero que necesitamos es tener esa paz, esa tranquilidad que permita que nuestro cuerpo funcione bien. Si no, las cosas no empiezan a funcionar como uno quiere. Y como te decía, la primera excusa es no tengo tiempo, esto o lo otro, pero cuando la persona pasó esa barrera y salió, se sacó toda esa paja, como decimos en buen chileno, de salir de la ciudad y está en ese lugar, he visto la gratitud tanto en personas en el hotel de mi papá, viajando. Sabéis que no salí hace tiempo y fueron 2 días, pero que valieron la pena totalmente. Porque la gente no recuerda lo que se siente el simple hecho de sentarse a contemplar la montaña o el lago o el río y sentir todos esos sonidos. Es medicina pura, pero estamos tan Mm. condicionados a que la medicina viene de afuera y que está más relacionada a medicamentos, a ese lado, porque hemos crecido en una sociedad biomédica, en donde se nos ha metido que para estar bien, o si te duele algo tienes que tomar tales pastillas, pero rara vez se nos mencionó que caminar por el bosque nos puede hacer bien, Una que sociedad que ataca más el síntoma que la enfermedad totalmente. Entonces, y no reflexiona en torno a cuál puede ser la enfermedad. así es. Está totalmente enfocada al síntoma y no a la causa. Y hoy día hemos visto que la medicina funciona muy bien atacando el síntoma, pero muchas veces no tan bien la causa. Mm. Y hoy día podemos ver en los índices de prevalencia de enfermedades mentales, de enfermedades Exacto. físicas. Entonces, parece que la causa va por otro lado y que tiene que ver por nuestra cabecita. Principalmente el estrés. Esto no es cosa mía, o sea, hoy día ya se sabe a través de la ciencia que muchas de las enfermedades parten por el estrés, por no tener la capacidad de regular, la capacidad de, perdón, la respuesta de lucha-huida que la mantenemos prendida todo el día, que tiene Así. liberación de cortisol crónica, etcétera, etcétera. No voy a hablar de eso ahora, pero es algo que se sabe y que, repito, baños de bosque, visitar
lugares, la montaña, se sabe que ayudan a apagar esas respuestas, a bajar los niveles de cortisol y a activar esa inteligencia innata que todos tenemos en nuestro cuerpo, pero que muchos no creen, repito, por el condicionamiento de creer de que la salud viene de afuera, de no confiar en que nuestro cuerpo tiene la capacidad de sanar, tiene inteligencia, pero para eso tenemos que darle el ambiente correcto. Y los lugares, Inclu- montaña, la Incluso, naturaleza. Simón, por mucho tiempo se ha caricaturizado, ponte tú, no, ir a la montaña a abrazar un árbol casi como una cosa cómica. Fíjate que en los mismos temas de baños de bosque se ha probado científicamente que cierto tipo de bosque emiten una sustancia que, para los cuales el ser humano, como todos los animales, como animales que somos, tenemos receptores que interactúan con ella. Entonces, de hecho, entre todos los bosques, los de conífera son los que generan mayor cantidad de estas sustancias, que son sustancias que generan tranquilidad, que generan placer, que generan quietud en los animales. Y por eso es que también de manera como ancestral, los seres humanos se sienten tranquilos dentro del bosque. Por eso el bosque está como en un paisaje, dentro de nuestra conciencia, en un paisaje al que asociamos la tranquilidad, al que asociamos sosiego, en fin. Pero eso nos muestra también que nosotros tenemos condicionamientos que nos remiten a eso. En esta construcción que hacemos de nuestra isla racional, eh, afincada en la ciudad, afincada a veces en estos espacios tan cerrados, llegamos a creer, tendemos a creer que nosotros podemos vivir siempre así. Y efectivamente, claro, puedes vivir. No sé si eso califica como vivir o sobrevivir, pero porque termina siendo un ejercicio casi estoico, estar permanentemente con esa luz que dices tú encendida. Eh, pero todo indica que no, que nosotros finalmente somos animales que necesitamos esos espacios, como necesitamos agua, como necesitamos oxígeno, pero hemos racionalizado la idea contraria y hemos dejado de lado eso. Lo mismo sucede con el viaje. Yo creo que esta idea a mí me apasiona mucho la idea sobre todo en la paleoantropología, cuando tú entiendes mejor este flujo de las tribus humanas. No a la luz de las culturas actuales, que están muy mixturadas y muy sincretizadas, pero cuando uno piensa en todo lo que ha sido los flujos de cultura humana en toda Europa, es una cosa increíble. O sea, se han cruzado todos los límites, se han mixturado todas las culturas, pero nosotros igual, nosotros somos, cada uno de nosotros porta generaciones de transhumancia, de viajes, de migraciones, de guerras, de destierros, que están ahí dentro de nosotros, y incluso desde el primer viaje que fue de África a Europa. Entonces, yo- ¿a dónde voy? Yo creo que es importante el viaje, es importante como, no sé si existe una terapia en torno a eso, pero fíjate que yo siento que cada persona, preguntemos eso a las personas, cuando se sientan en un bus o en el auto, en el solo hecho de, ni siquiera antes de que se sienten, cuando ya sales que vas a salir de vacaciones, vas a viajar, ya te sientes bien, hay algo que se activa en ti. Y hay algo que se pone en movimiento en el mismo viaje y que no tiene que ver con el destino, tiene que ver con el viaje, porque finalmente el destino es el viaje mismo, no donde llegues. Y eso como metáfora de vida yo creo que es súper interesante porque deja mucho más abierto el itinerario de tu vida, te lo descomplejiza, evita que te ancles a metas tan duras, que te estresan, que te tensionan, que te vuelven como un poco rígido para poder ver otra oportunidad y otras cosas de vida que están al lado. Entonces, creo que eso la montaña, la naturaleza, es parte del camino, pero el viaje yo creo que es el gran motor del camino, mantenerse en movimiento, Mm. mantenerse en viaje, no creer que has llegado, porque yo creo que me sucede mucho cuando veo a los ancianos cuando se jubilan. ¿Te has fijado? Se jubilan y hay una sentencia de muerte. Se jubilan y a los 6 meses, 8 meses tienen cáncer y se van. Sí. Porque en el fondo le estás diciendo a tu cuerpo adentro, ok, llegamos, se acabó el viaje, no hay nada más que hacer. Y tu cuerpo se apaga. Yo creo que eso nos sucede de menor manera en muchas situaciones. Tendemos a darle señales equivocadas a nuestro cuerpo y a nuestro organismo respecto a que en realidad no estamos, que no vale la pena seguir.
cuerpo cree lo que la mente dice. Exacto, exacto. Y lo que tú dices, el viaje, salir de la zona de confort, salir de la rutina, exponerse a nueva información, porque somos seres de repetición, pues. Hacemos todos los días lo mismo, nos levantamos, tomamos desayuno, vamos al trabajo, volvemos a la casa, y así día tras día, y muchos se pasan la vida así, pues. Y Mm, es es triste ver personas que tienen un tremendo potencial. Yo creo que toda persona, todo humano tiene un tremendo potencial, pero hay que desarrollarlo, y para desarrollarlo hay que buscar, hay que moverse, como dices tú, romper la rutina. Yo sé que las cosas no están fáciles en el mundo, en Chile, y muchos dicen, no, es que sabéis que no, estáis hablando una utopía, si hay que hacer plata y hay que trabajar, entonces no me vengáis con todo esto. Lo entiendo, pero otra vez volvamos a la parte de la salud. Si usted quiere generar plata porque tiene que mantener una familia, para eso necesita energía, vitalidad y salud. Y esta salida es la primera fuente de vitalidad. mm. Lo mismo, salir de la rutina, uno al hecho de salir, de romper estos esquemas, puede ver con mayor perspectiva, porque si yo me expongo a la misma información todos los días, hago exactamente las mismas acciones, difícilmente puedo esperar algo nuevo. Si estoy haciendo lo mismo, para esperar resultados diferentes, hay que hacer cosas diferentes. Y para eso hay que darle espacios a la mente. Entonces, estas salidas son medicina. Y lo voy a repetir hasta el fin de mis días. Como quiropráctico, claro, yo puedo ayudar con herramientas técnicas que aprendí, pero a mí me gusta mucho también pasarle la responsabilidad a la persona, y por eso yo hablo mucho con mis pacientes de estas mismas cosas. Haga cosas distintas, salga, haga deporte, relaciónese mejor. Lo que vimos allá igual, y que quería tocar también. Uno a Huellas de Lonquimay, claro, va a la montaña, eh, hay un montón de senderos hermosos, pero el compartir que tú permites que se genera ahí también es igual de importante, porque lo mismo, vivimos Me sana. tan en soledad en estas ciudades llenas de gente, pero cada uno vive tan solo Mm. porque tenemos miedo del otro, tenemos miedo al juicio, la inseguridad. Entonces uno sale, va a estos espacios. ¿Cuántos éramos? 25 personas, me parece, nadie se conocía. Yo Mm. llegué y a las 2 horas ya me sentía en familia, todos hablando con todos, estuvimos guitarreando ahí, hablando de la vida. Entonces, hoy en día esto es tan necesario. Por Un eso, paréntesis, un paréntesis simpático a propósito de ese grupo que estuvo, eran casi todos fotógrafos, ninguno se conocía. Eh, Me llegó hicimos un grupo WhatsApp para planificar el viaje que permaneció y ha permanecido más activo incluso que antes del viaje. Y hubo una frase que fue tirada como muy simpática, pero también me dio que pensar. Uno de los chicos, que creo que fue Felipe, envió un mensaje 3 días después de que de que regresó a Santiago y colocó, chicos, no lo puedo superar. Y lo dejó ahí, po. Y yo, bueno, después él mismo completó la frase y dijo, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para no recordar o para superar todo lo que vivimos en 3 días? Claro, porque efectivamente en ese viaje fue como muy curioso, porque les tocó toda la estación en 3 días a los chicos. Eh, Llovió, nevó, hizo calor, hizo frío, heló, y ellos tuvieron la apertura para ver. Entonces, encontré tan bonito porque, claro, desde Santiago es cómo lo superamos. Yo lo entiendo de la misma manera como lo dices tú. Estas ventanas que a veces te permiten ver que en realidad hay vida más allá de tu vida, donde tú creías que estaba, a veces la certeza termina siendo un claustro tan duro, es cierto, te evita a veces el riesgo, pero ¿cuánto más evita aparte del riesgo? Y el riesgo es inherente al caminar, es inherente al viaje, es parte del viaje el riesgo. Y el riesgo a veces puede ser una variable que lejos de ser un problema puede ser una oportunidad para cambiar cosas que tienes por certeza y que tal vez no te hacen bien. mm, Y que asumir ese riesgo puede ser una ecuación que, superado como ese inicial, te muestre que en el fondo, creo que lo que le pasa a mucha gente cuando están acá en la montaña, en nuestro refugio o en otros lugares, que lo predisponga o lo abra
a experiencias nuevas, partiendo por el compartir, como dices tú, que llegan todos y nadie se habla, que venían en el mismo bus de Santiago y no se presentaron en el terminal, yo encontraba increíble. Después cuando llegaron acá, llegaron al refugio en el tráfico, y dije, pero ustedes si vinieron en el mismo bus todos, y no se mandaron un mensajito, venían sentados un asiento, lo encontré increíble, para mí era así como, wow, yo en el mismo bus, yo sé que vengo un grupo, yo los contacto a todos, hola, vamos al mismo lugar, ¿qué tal? Ta, ta, ta. En la bajada y yo estaba solo, no porque sea extrovertido, sino que me parece como de sentido común, vamos en el mismo grupo, vamos caminando juntos, mi tribu hoy es esta. Entonces, claro, y después tú ves cómo se quiebran esas rigideces, esos esquemas propiciados por un lugar, ahí está el tema de la montaña, propiciada por un lugar que te invita a eso, que genera eso, que genera sentirte solos en la montaña, y los únicos sapiens que están ahí son los que están al lado tuyo. No te digo millones, tenés 8 o 10 que están al lado tuyo, están sintiendo frío como tú, están admirando lo que ves tú, están sintiendo el viento igual que tú. Y se recrea este espacio mágico tal vez de la tribu, del mismo grupo que ha caminado durante 4 millones de años juntos y que ese caminar juntos también lo tenemos en nuestro, no sé si ADN genético, pero tal vez nuestro ADN cultural sí lo tenemos. Y es una necesidad. eh, no para depender de ello, ¿ah? Ciertamente, no es que tampoco tengamos que estar siempre rodeados de gente, pero al menos cuando se da eso, date el tiempito de ver quién está al frente de tuyo, saludar al tipo del bus, a la persona que hace el aseo, a los lugares. A mí me pasa eso. Salgo tan poco de la montaña y cuando voy yo saludo y me doy el espacio para hablar con el tipo que está vendiendo las papas fritas en la calle, preguntarle su vida. El Uber, cuando voy a Santiago, hablo con el tipo, le pregunto por su vida, cómo ve su vida él de Uber. Y no es una etnografía, no lo estoy haciendo para un proyecto, ¿no? Creo que es algo natural, que debiera estar como más en nuestra piel, Mm, pero no acostumbramos a no hacerlo. no cuesta nada, pero es un hábito que uno debiese poner en práctica. Mm. Ah, y lo que decías tú, pues tratar de conectar con aquello que nos une y no desde lo que nos separa, porque muchas veces tenemos miedo de hablarle a alguien por el prejuicio y uno también tiene la tendencia a medida que uno va conociendo algo, conectar al tiro con aquello que nos separa, pues, y principalmente creo en Chile que pasa el tema de la política, que unos de derecha, otros de izquierda, y si en la conversa ya salió eso, ya le pusiste la cruz y no te diste la oportunidad de conocer a la persona que hay detrás o quizás por qué tenga esas creencias de seguirte al lado. Y aquí me gustaría pasar un poquito a lo que hablamos de la revuelta, que muchas veces, o sea, creo que toda persona, las acciones que toma en la vida van desde la creencia de el estar haciendo bien, ya sea para uno o para los seres amados, ¿cierto? La familia o los amigos. Y muchas veces estas mismas creencias ponen en contra con otros humanos. Entonces ahí es cuando yo voy a, tratemos de conectar con aquello que nos une, porque siempre vamos a encontrar cosas que nos unan con otras personas, partiendo de que somos todos humanos, de que todos queremos ser felices, de que todos queremos amar y ser amados, y de dejar un poquito las diferencias de lado. Así que poniendo eso en la mesa, me gustaría un poquito, si nos cuentas de qué es esto de la revuelta y el documental que se está haciendo por allá. Bueno, la parte en la reserva varias en la que me tocaba a mí participar en el equipo de producción, dirigida por un gran amigo y colega, Patricio Riquelme. Y la revuelta es un desafío que nos propusimos con Patricio. Cuando yo llegué a Irán, que me mucho tiempo atrás, escuché de la revuelta de Ranquil, que fue el primer movimiento campesino que hubo como una especie de revolución en 1934, el primer movimiento campesino no solo en Chile, sino que en Sudamérica, en un contexto donde no habían derechos para la gente pobre, estamos pensando en los albores de la República, y bueno, se desarrolló este malestar, como, como muchos malestares sociales que vivimos hoy y en otros lados,
y se canalizó de la peor manera, a través de una revuelta que fue dura, violenta, eh, pero que tal vez era lo que todos los actores sintieron que tenían que hacer en el momento en que estaban. Esa fue su lectura de la realidad. Entonces, es interesante entender esos condicionamientos culturales. Hay una frase muy linda que siempre dice, y que es importante aplicarla, sobre todo con la gente que nos rodea, es la gente mayor. Las personas son mucho, nosotros somos mucho más veces, nuestros padres son mucho más hijos de su época que de sus padres. Nosotros igual, somos más hijos de nuestra época que de nuestros padres. Entonces, nuestros padres y la gente antigua también tenían un condicionamiento que es el de la época, es el del contexto cultural en el que ellos se desenvuelven y que muchas veces no sabemos leer, Mm, y- pero sin embargo nos condicionan igual. Entonces, y nos condicionan de la manera más efectiva que hay, desde la subjetividad, desde lo inconsciente, mm, que es algo que tú no puedes reflexionar, por lo tanto lo ejecutas como creyendo que es tuyo, es parte de ti, cuando en verdad es un condicionamiento cultural. Tú cambias a veces de contexto, va a otro país, es distinto, o a otro continente. Entonces la revuelta tenía un poco de eso, era cómo entender que en una sociedad local, actores que se conocen, que comparten en algún momento, pueden llegar a un punto de ruptura tal que permite quebrar todas las normas de convivencia por tus ideas. mm. Si lo extrapolamos, es muy parecido a lo que nos pasó 2 años atrás con la revuelta social. Podemos colocar sobre la mesa un montón de argumentos, un montón de razones. En el 34 y hace 2 años atrás. Para las dos, curiosamente, las dos se llaman revueltas. Y sin embargo, nada de eso logra dar cuenta de por qué nosotros podemos en algún momento quebrar como este atavismo de la especie que permite autodestruirse. ¿Por qué lo digo como un atavismo? Porque incluso en los lobos hay una ciencia que se llama la etología, que estudia el comportamiento animal. Cuando el primer etólogo, que se llama Konrad Lorenz, que empezó a estudiar la etología, y desde ahí se sacaron muchos elementos para después estudiar la conducta humana. Y bueno, eso ha sido el episodio del día de hoy. Espero lo hayan disfrutado. Espero les haya picado el bichito de pegarse un viajecito, como decía, aunque sea de fin de semana. Y bueno, ya saben, Carlos está en el refugio. Me parece que durante todo el año hay algunos periodos en que no se puede ir en invierno porque simplemente no hay paso, por lo que nos contaba. Pero la mayor parte del año se están haciendo eventos, se están haciendo caminatas por la montaña. Así que anímense. Un fin de semana pueden tomar el bus, Carlos los va a recibir allá, los va a llevar al refugio. Aunque sea que estén 2 noches, les aseguro que les va a quedar el resto de la vida, porque es un lugar realmente hermoso. Los precios son amigables, el refugio uno puede llevar su comidita, puede cocinar ahí, hay lugares comunes. Por lo tanto, anímense, anímense a salir de la zona de confort, a salir de la rutina y van a ver que la vida empieza a brillar otra vez o a brillar más de lo que ya está brillando. Porque, como ya lo dijimos, en esta sociedad, cierto, individualista y acelerada en que hemos crecido, nos ensimismamos, perseguimos metas y muchas veces dejamos de hacer este tipo de actividades. Y es hasta porque un amigo nos invitó o porque X motivo que me sacaron de ahí, es que me di cuenta de lo valioso que es el salir, el conectar con la naturaleza, el conocer personas nuevas, porque uno queda con esa sensación en el corazón de bienestar, que no es placer, porque sabemos que tenemos la tendencia a veces de ir en busca del placer, ya sea a través de una comida, de una experiencia, pero no es lo mismo que bienestar, que es una sensación generalizada y que permanece. El placer es transitorio. Y eso es algo que dejan estas, estas actividades, cuando uno conoce gente linda, cuando uno va a la montaña y tiene experiencias en conjunto, queda esa sensación de bienestar, de qué rico es la vida, de qué lindos son los humanos y de retomar un poquito la fe en la humanidad, porque cuando vemos la tele y escuchamos la información de que las guerras siguen aquí y allá, he escuchado gente que pierde un poquito la fe en la humanidad,
en los humanos, en nosotros. Y es porque nos seguimos enganchando de aquello que nos separa y no de aquello que nos une. Lo he repetido y lo sigo repitiendo. Es algo que nosotros podemos elegir dónde llevamos nuestra atención. Cuando yo me enfrento a una persona nueva, voy a poner la atención en todas aquellas cosas que me separan, porque él tiene creencias diferentes, porque esto o lo otro, o voy a poner mi atención en aquello que me pueda unir, que quizás pueda ser que tenemos un mismo gusto musical, que a ambos nos gusta cierto deporte. Siempre vamos a encontrar algo en común con una persona, y de ahí que nosotros podemos tratar de unir, porque si seguimos viviendo bajo las diferencias, vamos a seguir en conflicto. Así que eso, espero que hayan disfrutado. Los dejo invitados a la segunda parte de la conversa, donde vamos a hablar sobre el documental que se está grabando allá de la revuelta Ranqui, como se mencionó ahí en parte de la conversa, lo cual tiene que ver con lo mismo que estaba diciendo. Gente ha terminado matándose por miles y miles de años por enganchar desde las diferencias. Hoy día es tiempo de que ya dejemos estas tonteras y empecemos a poner nuestra atención en aquello que nos une y desde ahí desarrollar una relación. Así que les envío un abracito gigante y nos estamos viendo en el próximo episodio.